Nuevamente, bienvenidos a otra clase de investigación en salud. Hoy veremos lo correspondiente al sistema de hipótesis. Para comenzar, una reflexión. El que busca, encuentra. Mateo 7:8. ¿Qué es lo que veremos en esta clase? Bueno, hablaremos sobre la etimología de hipótesis, hablaremos de la definición, la función que tiene la hipótesis. Siempre se debe establecer una hipótesis en todas las investigaciones. Vamos a responder a esa pregunta. Veremos los tipos de hipótesis, cómo se pueden construir, las características que deben de poseer, así como los elementos. Hablaremos de la hipótesis de trabajo, sobre la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Por ahí mencionaremos algo sobre la hipótesis estadística. En cuanto a la etimología de hipótesis, viene del griego hipo, tesis, que se refiere a lo supuesto. Corresponde a una proposición cuyo contenido se toma como una respuesta tentativa al problema planteado, respuesta que podrá o no ser verificada durante la investigación. Así, el problema qué factores inciden en los grandes cambios climatológicos de la Tierra es viable responder con la hipótesis. El humo de las fábricas, automotores y aviones, lo mismo que los desechos industriales y productos de fumigaciones, descompensan la capa de ozono, lo que hace cambiar el flujo solar sobre la Tierra. Lo que ustedes están viendo es que la hipótesis es una posible respuesta al problema que hemos planteado con la investigación misma. Entonces, una definición de hipótesis es un enunciado que implica una suposición, una posibilidad o una probabilidad, pero una suposición de ninguna manera corresponde a una verdad, es apenas un juicio por verificar, así tenga que ver con lo posible o con lo probable, es decir, con lo que puede ser o suceder. Eso va a ser nuestra hipótesis, va a ser la posible respuesta que nosotros, desde nuestro conocimiento y de manera empírica, estaríamos proponiendo que sería la respuesta a nuestra investigación. Recuérdense que la investigación comienza a partir de un problema, algo que quisiéramos darle respuesta. Entonces la hipótesis es adelantándonos esa posible respuesta que podría ser, que también nos podría servir para orientar la investigación. Entonces la función de la investigación es múltiple. Perdón, la función de la hipótesis en la investigación es múltiple. Introduce el problema en la investigación. Y eso también pues lo vimos con la parte del enunciado del problema, que es la formulación de nuestra investigación en forma de pregunta. Bueno, la hipótesis sería esa posible respuesta que estaríamos planteándole a esa pregunta que nos hemos formulado. También hace de puente entre la teoría y la investigación, permite orientar los procesos metodológicos. Porque obviamente entonces nos encaminaríamos a esa posible respuesta. También facilita la labor de búsqueda de soluciones que resultan de comprobar o refutar la misma hipótesis. Por estas razones hay quienes la consideran como parte del marco teórico o como desarrollo de la parte investigativa, concretamente del diseño metodológico. En este caso nosotros vamos a tomarlo como parte del diseño metodológico, pero vuelvo a repetir, hay otros autores con otras ideas. Para que logre cumplir su función, una hipótesis debe 1. Presentar una conceptualización clara y evitar la vaguedad. 2. Esgrimir referentes empíricos, es decir, que su formulación conduzca a los hechos concretos investigados, es decir, que sea pertinente. 3. Ser una respuesta probable o plausible al problema que se plantea. 4. Establecer relaciones entre variables. 5. Enunciarse en lenguaje sencillo y explícito. 6. Que conduzca a su comprobación para afirmar o rechazar su contenido. Y esto no va a ser un problema, no es en sí que vamos a pretender que nuestra investigación dé como resultado esa hipótesis que nos habíamos planteado, es decir, confirmar esa hipótesis. Para eso vamos a tener estrategia en cuanto a no solo la formulación de la hipótesis de trabajo, sino también la de una hipótesis nula o las hipótesis alternativas. Es decir, plantear diferentes escenarios o respuestas probables a el problema planteado. De ninguna manera la hipótesis va a ser como una especie de camisa de fuerza a la que nosotros vamos a pretender llevar la investigación, es decir, a pretender que llegue a esos resultados, no, sino que son posibles alternativas de respuesta a la pregunta y que las vamos a ver considerado, pero que sea una o la otra, sea la de trabajo, la nula o una de las alternativas, la respuesta, lo importante es haber llegado a la respuesta. La hipótesis es obligatoria en las investigaciones de corte cuantitativo, investigaciones experimentales y cuasi experimentales y en general en proyectos que están situados en ciencias exactas y naturales.
Aunque no es necesaria la hipótesis de investigaciones descriptivas y cualitativas, cada día están siendo más utilizadas en estos campos por los beneficios que aporta. Sin embargo, no es estrictamente obligatorio, según algunos autores. Mi recomendación es que siempre se planteen hipótesis, porque son las posibles respuestas o puntos de llegada a los que con los que podrían finalizar en su investigación. Entonces, no está de más hacerla. Sin embargo, como ya vimos, en investigaciones cualitativas y descriptivas no es exactamente una obligatoriedad. Tipos de hipótesis. Tenemos la hipótesis nula, la hipótesis alternativa y la hipótesis de trabajo. Comenzaremos con la hipótesis de trabajo u operacionales. Responden a las necesidades de recursos de la hipótesis general de la investigación y se formulan de manera provisional para hacer hincapié en lo favorable de una de las respuestas o soluciones. Y solo va a ser una, es la hipótesis de trabajo. Sería la hipótesis general. Pero por otro lado, digámoslo así, tendríamos la hipótesis nula. Es aquella cuya información por obtener es contraria a la hipótesis de trabajo, es decir, se formula para ser rechazada. La idea de la hipótesis nula es que sea en cierto modo lo contrario a la hipótesis de trabajo. Es decir, si no sale lo que esperaríamos, podría ser que sea lo contrario. Y ahí es donde entra la hipótesis nula, es decir, no es lo que esperábamos en primer momento obtener. Las hipótesis alternativas introducen variables independientes que no aparecen en las primeras hipótesis formuladas cuando este proceso se da. Las hipótesis alternativas son otras posibles respuestas que podrían producirse y que las podríamos contemplar para, en cierto modo, si no es lo general o lo que esperábamos en un primer momento, ni es lo contrario, pueda que exista otras alternativas. Por eso se llaman hipótesis alternativas. ¿Cómo se construye una hipótesis? Según Tamayo y Tamayo, sugiere que una hipótesis puede estar basada en una conjetura, en el resultado de otros estudios, en la posibilidad de una relación semejante entre dos variables en un estudio, o puede estar basada en una teoría mediante la cual una suposición de procesos no lleva a la presentación de que, si se dan ciertas condiciones, se pueden obtener ciertos resultados, es decir, la relación causa-efecto. Sí, entonces, y es una forma bastante práctica y sencilla de poder construir una hipótesis. Característica de estas. 1. Debe referirse a una situación real. Significa que se debe contextualizar la realidad de dicha hipótesis. 2. Las variables o términos de las hipótesis deben ser comprensibles, precisas y lo más concreto posible. Términos vagos o confusos no tienen cavidad en una hipótesis. 3. La relación entre variables debe ser clara y lógica. 4. Las variables de las hipótesis deben ser observables y medibles, tener referentes en la realidad. 5. Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para poderlas probar o refutar. Los elementos entonces de una hipótesis son las unidades de análisis, pueden ser individuos, grupos, viviendas, instituciones, etc. 2. Las variables, que se refieren a las características o propiedades cualitativas o cuantitativas que presentan las unidades de análisis. Y 3. Los elementos lógicos, que relacionan las unidades de análisis con las variables y a estas entre sí. Un truco bastante sencillo es que recordemos que en nuestro título de investigación se encuentran ya estos elementos. Se encuentran las unidades de análisis, las variables, elementos lógicos o conectores. Entonces podemos partir de este para poder entonces generarlo. Recuerden que nuestro objetivo general viene siendo nuestro título de investigación, pero con el verbo inicial en forma infinitiva. Entonces podemos partir de este para poder generar nuestra hipótesis general o hipótesis de trabajo. Ejemplo de una hipótesis de trabajo representada o hipótesis general representada con la H sub I. Cuanto mayor es el grado de rechazo emocional de los niños por parte del grupo familiar, tanto mayor será el índice de delincuencia juvenil en aquellos. Aquí pueden ver la relación que mencionaba Tamayo sobre la causa y efecto. Es decir, al presentarse un elemento, causa, se produce cierto elemento, es decir, se da cierto fenómeno. En este ejemplo, las unidades de análisis serían los niños y el grupo familiar, es decir, sobre quienes se trata, sobre
quiénes se está investigando. Las variables, es decir, los elementos que están participando, serían el rechazo emocional e índice de delincuencia juvenil. Y los elementos lógicos sería cuanto mayor es, tanto mayor será. Hipótesis general. Estas hipótesis corresponden al enunciado general de la investigación y, como les mencionaba, se simboliza con el H sub I. Las hipótesis específicas corresponden a los enunciados y objetivos específicos de las investigaciones. Este es otro tipo de hipótesis que ustedes podrían encontrar en algunas literaturas. Y estas se simbolizarían con los mismos números de los números de las hipótesis, perdón, de los números de los objetivos específicos. Es decir, el H sub 1 sería la hipótesis específica para el objetivo específico 1. El H sub 2 para la hipótesis específica del objetivo específico 2. Y así consecutivamente según el número de objetivos específicos existentes. Las hipótesis nulas son el reverso de la hipótesis específica. Sirven para refutar o negar lo que afirman las hipótesis específicas. Y estas se simbolizan con el H sub 0. Tradicionalmente vamos a encontrar una sola hipótesis de trabajo, por lo que la hipótesis nula solo sería una también, porque sería lo contrario o lo opuesto a la hipótesis de trabajo. Por eso se llama hipótesis nula. Veamos un poco sobre la hipótesis de trabajo. Las hipótesis de trabajo pues dependerá según el tipo de investigación, también serán el tipo de hipótesis que se producirían. Entonces pues para investigaciones descriptivas pues la hipótesis sería de tipo descriptiva. Recuérdense que el enfoque o el tipo de investigación está determinado también desde el momento en que ustedes generaron el título de investigación que dio lugar al objetivo y que también dio lugar al enunciado de la investigación. Todos los elementos están conectados. Entonces, desde el momento en cómo se presentó el título de la investigación, en el momento en que se redactó, queda entonces establecido que ya existe un enfoque, es decir, la forma en la que se va a llevar a cabo. Y en el momento en que se planteó el objetivo, entonces también está determinando el tipo de investigación. Entonces, para las investigaciones descriptivas, por ejemplo, una hipótesis de trabajo general podría ser la mortalidad infantil en los países pobres es elevada, porque únicamente está haciendo una descripción de un fenómeno. Y se debería comprobar a través del proceso de la investigación, obviamente. Ejemplo de hipótesis causales. Ejemplo 1. Los factores socioculturales determinan la mortalidad infantil en los países pobres. Como ustedes pueden ver, en una investigación de tipo causal, la hipótesis general es causal, en donde existe un elemento que sirve de detonante para que se produzca el otro, es decir, causa-efecto. Por eso se llaman investigaciones causales, de tipo causal. Y otro ejemplo, los patrones culturales están relacionados con la no realización de la citología en la mujer salvadoreña, es decir, un elemento afecta de manera directa al otro, entonces hay una causa-efecto. Sobre las investigaciones correlacionales, las hipótesis serían correlacionales y, por ejemplo, a mayor pobreza, mayor será la mortalidad infantil. Otro ejemplo, a mayor nivel de escolaridad de los padres de familia, menor será la mortalidad infantil. Entonces hay una correlación, hay una relación dependiente entre una variable y la otra. Diferencia entre grupos. Ejemplo, los hombres le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja. Otra, los hombres le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las mujeres en las suyas. Entonces, no se vayan a complicar, la hipótesis de trabajo no es que ustedes la van a clasificar, sino que básicamente la clasificación misma está dada por el tipo de investigación que ustedes están planteando. La hipótesis nula. Como ya mencionábamos, la hipótesis nula es lo contrario, es lo reverso de la hipótesis de investigación y sirve para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Ejemplo, la mortalidad infantil no está determinada por la pobreza, siguiendo el ejemplo que teníamos en la anterior. Entonces, la hipótesis general sería de que la mortalidad infantil está determinada por la pobreza. Entonces, la inversa sería no está determinada por la pobreza.
Hipótesis alternativa. Bueno, aquí les presento una actividad en la que ustedes pueden hacer otras hipótesis alternativas a la que se ha venido manejando de ejemplo. Entonces lo único que tienen que hacer es escanear este código QR y abrirán unas presentaciones donde lo único que tienen que hacer es plantear otras alternativas a esta hipótesis. La mortalidad infantil está determinada por la pobreza. La nula sería no está determinada por la pobreza. Y ustedes pueden poner otras posibles hipótesis, es decir, otras posibles consecuencias que ustedes consideran que se producen a partir de la mortalidad infantil, ¿ya? O que afectan, o elementos que afectan a la mortalidad infantil. Entonces, eso serían hipótesis alternativas que se refieren a otras opciones que pueden dar respuesta a la problemática que se está investigando. La hipótesis estadística, como les dije, vamos a mencionar un poco sobre ella. Las hipótesis estadísticas son exclusivas del enfoque cuantitativo. Representan la transformación de las hipótesis de investigación nulas y alternas en símbolos estadísticos, fácil, números, porcentajes y promedios. Entonces, la hipótesis de trabajo sería el promedio mensual de casos de trastornos psiconeuróticos caracterizados por reacción asténica que serán atendidos en los hospitales de El Salvador resultará mayor a 20. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando se hace una investigación de tipo cuantitativa, entonces se pueden llevar a cabo hipótesis estadísticas, que se refiere a utilizar valores numéricos, es decir, datos estadísticos dentro de la hipótesis. Bueno, hablar sobre la actividad de esta semana. Como ustedes ya saben, hemos entrado ya al cómputo 2, ¿ok? Entonces este va a ser la primera actividad, es decir, una actividad que ya forma parte del laboratorio 1 del cómputo 2. Recuérdense que tenemos 3 cómputos y en cada cómputo hay 2 laboratorios y el parcial. Nosotros ya en este cómputo 2 y 3 no vamos a hacer el parcial. Como les había mencionado, el parcial solo iba a estar en el cómputo 1, sino que otras actividades van a sustituir la nota del parcial. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a elaborar hipótesis de los trabajos de investigación que ustedes están hasta la fecha llevando a cabo. Y lo vamos a enviar en formato PDF en Canvas. Lo vamos a enviar obviamente a continuación del capítulo 2 que entregaron la semana previa al parcial, ¿ya? Entonces, en la parte de Canvas, en la de tarea, ya les he dejado un ejemplo de cómo lo van a presentar. Y aquí también se encuentra la rúbrica que ustedes deberán leer para que sepan qué es lo que se contempla en su evaluación. Como pueden ver, será la puntualidad, como siempre, la presentación, ¿ya? Y la elaboración misma de la hipótesis de trabajo, la hipótesis nula y o hipótesis alternativas. Eso tendrá una ponderación de 6 puntos. Ya saben, cualquier duda o consulta, estamos a la disposición para poder ir trabajando y desarrollando lo mejor posible nuestro trabajo.